Todos están allí. Génesis capítulo 11, tenemos el relato de la Torre de Babel. Los primeros versículos dice así. Dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo, con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Vamos a orar nuevamente para pedir la dirección al Señor. Padre Celestial, gracias porque podemos tener esta oportunidad de estudiar tu palabra con libertad. Solo rogamos, Dios, que tú nos hables a cada uno conforme a la necesidad de nuestro corazón y también, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Señor, que lo que tú nos quieras hablar, lo que tú nos quieres decir, podamos tener un corazón sensible a tu palabra en esta mañana. Háblanos, Dios, que podamos atender claramente, Señor, a las lecciones que nos deja esta porción de tu Escritura para nosotros en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una historia conocida, ¿verdad? La Torre de Babel. Siempre dentro, tal como las que hemos estado estudiando, de la creación, de la semana anterior, del diluvio, son historias bíblicas que aquellos que llevan muchos años en la iglesia y aquellos que crecimos en la iglesia la escuchamos desde niños en la escuelita dominical, ¿verdad? Y sin duda nos habla de cómo fue esta confusión, ¿no?, que hace Dios para que se esparcieran, ¿no?, y desde allí el origen también de las lenguas conocidas. Pero la Torre de Babel tiene no solamente esto como relato histórico. Recuerda que estamos estudiando el Pentateuco y queremos estudiarlo como un todo, como un gran panorama donde podamos encontrar allí cuál es las razones por las que Moisés, quien es el escritor del Pentateuco, pone por escrito todos estos relatos. Y si estuvo en la introducción y si no, se lo recordamos brevemente, no olvidemos que los primeros lectores de todo el Pentateuco son los israelitas que están por entrar a la tierra prometida. O sea, son la generación que nosotros vemos desarrollada en el libro de Josué, ¿verdad? ¿Se ha leído alguna vez el libro de Josué? Tenemos ahí Josué, creo que, si no me equivoco, el primer libro que estudiamos cuando llegué aquí hace 13 años atrás fue ese libro. Y lo estuvimos estudiando por varias semanas. Bueno, lo que sucede allí, esta toma de la tierra por posesión, esa generación, son los primeros lectores de estos relatos. No son los actores de estos relatos, porque estos relatos datan de muchos años atrás, pero tienen un propósito. ¿Por qué? Y nos hemos ido preguntando por qué esta generación que está por entrar a la tierra prometida le es necesario, de alguna manera, y confiamos, ¿verdad?, en lo que dice la Escritura, que, valga la redundancia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Sabemos que Moisés escribió todo esto inspirado por el Espíritu Santo, pero también había un contexto que hablaba de una necesidad de poner por escrito explicaciones como el origen, explicaciones como de dónde viene el pecado, explicaciones de por qué
el mundo es como es, ¿no? Recordemos que el Edén, o más bien el tiempo que ellos están viviendo es muy diferente al Edén, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, vemos la caída, el pecado, Caín, la historia de Caín, el diluvio, la maldad de los hombres era de continuo, los pensamientos, solamente el mal, y Dios decide juzgar a la humanidad y comenzar a hacer una reversión de todo, es lo que vimos la semana pasada, pero haya gracia en Noé, y por medio de él, a su juicio, como siempre, su juicio va acompañado de misericordia y gracia. Cuando estudiamos profetas menores hace tiempo atrás, hablamos de que las palabras de juicio de Dios hacia su pueblo, su propio pueblo, siempre son palabras de amor, motivadas por el amor. Como dice el dicho aquí, que yo lo aprendí acá en Uruguay, el que avisa no traiciona, ¿verdad? Y el Señor avisaba, dice, yo voy a juzgar. Porque te amo, quiero que estés advertido de lo que dice mi palabra, respecto a tus hechos, respecto a tu conducta. Entonces, vemos que esta nación que está por entrar, dice, nosotros no nacimos aquí, a esta tierra que vamos a tomar. Hay un montón de pueblos aquí que viven, tienen distintas lenguas, tienen distintos dioses, tienen distintas culturas, distintas tradiciones. ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Y hoy día vamos a poder unir al final de la predicación eso de especial. Entonces hay muchos cuestionamientos, ¿no? Y quizás preguntas que siguen surgiendo en el día de hoy. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy acá? ¿Para dónde voy? El pueblo está así. ¿Por qué tenemos que venir acá a esta tierra? ¿Por qué no nos vamos para otro lado? Acá, ¿se acuerda los espías que fueron? ¿No? Que lo vemos más adelante. O sea, lo vamos a ver más adelante, pero en el contexto de esto ya sucedió, ¿no? Y tuvieron que estar 40 años en el desierto porque los espías dijeron, a pesar de que 2 dijeron, vamos, 10 dijeron, no, esto es muy difícil, nos van a matar allí, nos va a tragar la tierra. Y esos 10 contagiaron a casi 2 millones de personas, tanto que nadie quiso ir, hubo rebelión y Dios dijo, ok, esta generación no va a entrar 40 años vagando en el desierto, pero ahora pasó ese tiempo y esta nueva generación está por entrar. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que venir aquí? ¿Por qué todas estas explicaciones? ¿Por qué todos estos relatos? Y como vimos bien la semana pasada, sin duda nos preguntamos cuál es la pertinencia de este relato, por qué es tan importante este relato aquí y cuáles son las preguntas de alguna manera que intenta responder el relato a estos lectores principales allí o primarios, ¿no? Que intenta responder. Bueno, algunas de estas cosas las vamos a ver aquí. Sin duda, es pertinente porque es una advertencia, ¿no? Las historias pasadas de juicio siempre son una advertencia para el presente, ¿verdad? Y el Señor quiere usar esta historia poniendo y guiando a Moisés a poner por escrito estas historias, porque resulta que cuando el pueblo de Israel tome por posesión la tierra, y después la historia nos cuenta que realmente en muchos aspectos sí sucedió, pero le está advirtiendo, cuidado, porque la desobediencia a mi palabra trae consecuencias. Y esa desobediencia normalmente está motivada por la soberbia, por el orgullo, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a ver aquí, ¿no? En este relato, que el Señor está advirtiendo al pueblo de Israel de que este juicio, ¿no? Nosotros vemos después del Edén Adán, Caín, luego vemos Nimrod, no lo hemos mencionado, pero ese descendiente de Caín, ¿se acuerda que dijo Nimrod? Él fue un grande de la tierra, precisamente es quien fundó de alguna manera esta ciudad que vamos a ver que va a ser reconstruida. Nimrod fue un gran hombre en la tierra, con un gran nombre, pero por su maldad. Y luego de eso vemos que crece la maldad, tanto que el Señor la juzga mandando un diluvio completo, y vemos que cada vez parece una escalera descendente, ¿no? Y a pesar de que Dios hace una reversión del Edén, o más bien ya no hay más Edén, ahora hay una nueva creación. Y pareciera, bueno, ahora sí va a ser diferente,
corazón del hombre, y han pasado miles de años y sigue siendo el mismo el problema. Se ensoberbece, se enorgullece. Y aquí, si hay una pertinencia, es que este relato de alguna manera es la culminación de una sucesión de errores y rebeliones humanas después del diluvio, y estos constructores, ¿no?, en Babel buscaban esa exaltación personal, como lo vimos recién, diciendo hagámonos un nombre para nosotros, ¿no? Y esto sin duda representó una rebelión explícita contra la orden de Dios. ¿De cuál? ¿Se acuerda cuál fue la orden en el Edén? Que se vuelva a decir después del diluvio: multiplicaos, ¿no?, y poblen la tierra, esparcíos y sean fecundos. Pero ellos dijeron: no, vamos a quedarnos aquí nosotros, vamos a hacerla a nuestra manera. Y eso siempre es tragedia. Por lo tanto, este relato sí ya nos advierte que cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre es tragedia. Pero también tiene como propósito dar alguna explicación al contexto allí donde ellos se están encontrando. Si uno va al capítulo 10 de Génesis, que no lo leímos, pero ahí comienza a explicar, después del verso 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut, Canaán, y comienza a hablar de ellos. Verso 9: este fue vigoroso delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Probablemente este capítulo 10, si bien está escrito antes del capítulo 11, quizás explica un poco el contexto de lo que está pasando, o tienen el propósito de explicar cómo la tierra fue repoblada, ¿no?, por los descendientes de Noé, y cómo las naciones, después de Babel, resultó en la dispersión de las naciones. Cuando ellos están por tomar la tierra prometida, Canaán, ven que hay un montón de naciones tan diferentes, ¿no? Algunos pueblos bastante más pequeños que Israel, ¿no? De hecho, por eso cuando se están cerca de algunos de estos pueblos se asustan muchos de ellos, porque es una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, la explicación de por qué tantas naciones distintas, tantos lenguajes, tantas culturas distintas, bueno, tiene que ver con este evento, ¿no?, en Babel. Pero también, y eso va a ir al final, nos da de alguna manera una justificación, porque ellos que dicen: ¿por qué tenemos que tomar esta tierra? ¿Por qué no puede ser otra? Bueno, porque Dios se la prometió ¿a quién? A Abraham, ¿no? Y eso lo vamos a ver de la semana que viene. Pero recordemos que los que están leyendo estos relatos por primera vez son los que están por entrar a la tierra y dicen: ¿pero por qué esta tierra? Bueno, porque se fue prometida a tu padre. ¿Quién es mi padre? Abraham, Isaac, Jacob. Y si recordamos, ¿no?, el Señor le prometió y le dice a Abraham: desde tal lugar a tal lugar, desde el mar hasta el río, ¿no?, desde el norte al sur, le da los límites. Esta tierra va a ser para tu descendencia. Abraham no la poseyó, pero sí su descendencia. ¿Pasaron cuántos años? Siglos. Más de 400 años hasta que el pueblo de Israel está allí ahora, sí. Su descendencia, su simiente, para entrar allí a esta tierra. Entonces, tiene también una explicación o una justificación para las promesas de Abraham. Ahora, algunas preguntas que intenta responder, sin duda vemos que hay preguntas que surgen cuando uno estudia la historia de Babel. Cuando uno ve allí esta historia, surgen preguntas como las que están acá, ¿no? ¿Cómo se manifestó la maldad humana después del diluvio? Bueno, porque decimos, ok, la maldad era tanta en el diluvio que Dios mandó un juicio. Entonces la humanidad aprendió, ¿verdad? Ya nunca más. Y la verdad es que el relato nos dice que no, que siguió estando en rebelión. Y sigue estando en rebelión en el día de hoy, 2025, seguimos en la misma situación. Entonces, sin duda, algunas de las preguntas que intenta responder, como mencionábamos recién, ¿por qué existen tantas naciones, tantas culturas, tantas lenguas? No es una coincidencia, no es simplemente evolución cultural, sino que es el resultado de la intervención de Dios en la historia de la humanidad, ¿no? O por qué Dios confunde todos estos proyectos humanos
sin duda tiene que ver con que y ya lo vamos a ver, que el plan de Dios, a pesar de que la humanidad, y en el día de hoy también, y a veces nosotros mismos, intenta frustrar los planes de Dios, o ir en contra de los planes de Dios, y eso siempre tiene consecuencias, el plan de Dios siempre va adelante. Y hoy, el plan de Dios hoy día para nosotros es la iglesia. ¿Y se acuerda que dijo Cristo? Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. O sea, es el emprendimiento que no tiene, que no se funde, que siempre va adelante. Pues Dios siempre va adelante con su plan. Ahora, como vimos, preguntas ahí, ¿cómo se manifestó la maldad aquí después del diluvio? Bueno, en soberbia, en orgullo. ¿Puede la humanidad unida lograr su propia salvación? Porque esto es lo que vemos aquí. Y la respuesta es que no. Toda unidad humana normalmente excluye a Dios, ¿no? Y termina destruyéndose a sí mismo. Muchas veces son buenos planes en lo humano, tienen mucha lógica. Ahora, otra pregunta que surge ahí es ¿por qué Dios elige un solo pueblo para bendecir al mundo? Y Babel prepara la respuesta, si bien no está la respuesta allí, prepara la respuesta porque nos muestra que la humanidad universal, tal como en el diluvio, fracasó. Entonces la restauración viene no por un pueblo especial, sino por el Dios que elige a un pueblo. Podría haber sido cualquiera, alguno diría, podría ser, no lo sabemos, pero Dios escogió un pueblo. Y de ese pueblo viene nuestro Salvador. Porque esa era la culminación del plan. No era el pueblo, era que de ese pueblo Dios iba a traer el Salvador a toda la humanidad. Él mismo iba a venir y restaurar aquello que el hombre ha destruido. Entonces, sin duda, este relato genera preguntas e intenta dar algunas respuestas también aquí. Ahora, quizás la pregunta y donde nos vamos a ir deteniendo en el texto, ¿qué nos enseña o qué enseñanza nos deja el relato? Y yo quiero responderlo con un proverbio, Proverbios 19:21, y ahí está parafraseado, pero es algo conocido al refrán, el hombre dispone, ¿o cómo es? El hombre propone, pero Dios dispone. Esa creo que es una frase de Tomás de Kempis, creo que es. Pero la escritura ya lo dijo Salomón antes, capítulo 19, verso 21 de Proverbios, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová, el plan de Dios, prevalecerá, permanecerá. Y sin duda la Torre de Babel nos quizás, si hay una enseñanza crucial aquí, es esta. Los pensamientos del hombre, las ideas del hombre, los deseos del hombre, los proyectos del hombre, de la humanidad, aún incluso tuyos y míos, están sumamente calculados. Aún muchas veces intentamos ser espirituales y le decimos: Señor, mira, esto es lo que yo quiero, bendícelo por favor, ¿no? Y oramos a Dios. Pero la verdad es que es el plan de Dios el que siempre prevalece. ¿Y en qué lo notamos? Bueno, avancemos un poquito en el relato y veamos un poquito esta historia. ¿Cuál es el contexto de esta historia y de este relato? Vamos al texto allí. Dice, capítulo 11, verso 1, que en toda la tierra había una sola lengua y unas mismas palabras. Dice allí que aconteció que cuando salieron, ¿de dónde? De oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Normalmente la humanidad aquí, cuando está esta expresión, ¿no?, hacia el este, hacia el oriente, da esta idea de que se están alejando de Dios, ¿no?
Y lo primero que vemos acá es que esta, si bien puede ser geográficamente o no, pero lo que sí, y lo notamos posteriormente, es que esta gente, toda la humanidad, porque dice toda la tierra una sola lengua tenía, unas mismas palabras, y salieron hasta este lugar. ¿Se acuerda el mandato? Espárzanse, no se aglutinen, espárzanse, llenen la tierra. Pero ellos dijeron, no, nos vamos a apartar, pensando que podríamos apartarnos de Dios. ¿Se acuerda que estudiamos Jonás hace mucho tiempo atrás? ¿Qué intentó hacer Jonás? Huir de la presencia de Dios. ¿Es posible? Diría alguien, ¿no? Sí y no, porque no podemos huir de su presencia, pero sí podemos huir de donde sea su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Espárzanse. Y ellos deciden ir hacia un lugar en especial que parecía lejos de Dios, donde al parecer su voluntad allí no tenía jurisdicción. Entonces lo primero vemos que ellos se alejan de Dios. Ese es el contexto. ¿Qué más? Vemos que van a una ciudad allí en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Lo que vemos es que ellos van y toman el lugar allí en la ciudad precisamente de Nimrod, ¿no? Dios había ordenado a todos los pueblos que fructificaran, se multiplicaran, se dispersaran por la tierra, pero ellos decidieron mudarse a la ciudad de Nimrod en Babilonia y establecerse allí, ¿no? Y sin duda esto fue una rebelión flagrante contra el mandato de Dios, ¿no? De que se dispersaran, se multiplicaran. ¿Se acuerda? Antes, los arqueólogos hoy en toda esa zona de lo que hoy día es Irak, Irán, toda allí la Mesopotamia, hay sigurat, que son pirámides que diferente a las de Egipto, ¿no? Pues son más parecidas a las aztecas, que tienen plataformas en sus zonas centrales y arriba, ¿no? Y que era probablemente lo que empezaron a construir aquí era similar a lo que posteriormente se siguió construyendo, o quedaron algunas de estas cosas donde eran centros de adoración, donde adoraban a sus dioses allí en lo alto, y están los vestigios allí en la arqueología de estas cosas, ¿no? Que hoy siguen estando allí, bueno, muchas de ellas tristemente por la zona en la que están. En los últimos 10 años, creo que en el 2015, mucho de lo que quedaba de esto fue destruido en todas estas guerras ahí de ISIS, del Estado Islámico, de Estados Unidos, ahí también que se ha metido, han dañado todo ese asunto allí. Pero este lugar, Babilonia, la posterior Babilonia, desde donde surgen la mayoría de los cultos iniciáticos paganos que hoy circundan en muchas religiones, ¿no? Datan desde este tiempo. Pero ellos deciden ir allí en vez de obedecer al Señor. Pero también es interesante que el texto nos dice en verso 3, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y uno diría, wow, ¿por qué está este texto aquí? ¿Qué nos quiere decir este texto? Bueno, nos dice algunas cosas. Nos dice que al menos hay un avance tecnológico, y eso es bueno, ¿o no? ¿Son buenos los avances tecnológicos? Y sí, gracias a Dios nuestra salud, en gran parte, podemos vivir mucho más por estos avances. Pero junto con los avances tecnológicos también vienen otras cosas. Y en este caso vemos que ellos usaron ladrillos cocidos en lugar de piedra, asfalto, probablemente algún tipo de brea que hayan encontrado en esa zona. Precisamente son lugares donde hay muchos pozos petroleros en el día de hoy. Ahora, esto representa este avance tecnológico, ¿no? Y herramientas que en sí mismas no son ni buenas ni malas, pero sino que su moralidad de alguna manera depende de qué uso se les da, ¿no? Entonces, sin duda aquí hay un reemplazo. Dejaron la creación como la piedra, como dice ahí, el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Su avance los llevó a depender, es decir, nuestra tecnología es mejor que lo que Dios ha creado y nosotros nos vamos a hacer
vamos a depender de ella, ¿no? En definitiva, vamos a depender de nosotros mismos. En vez de quizás dar gracias a Dios por nuestros avances y glorificar a Dios con los avances tecnológicos. Pero ellos decidieron, y esto nos habla de quizás en el día de hoy preguntarnos, ¿son buenos los avances? ¿Son malos? El valor moral está en el uso que se le da. Todos nosotros tenemos un teléfono, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos smartphone. ¿Sí? Ninguno tiene un... No, ya nadie queda con esos teléfonos antiguos. Son buenos, ¿verdad? Y sí, nos ayudan a comunicar. Pero así como una herramienta se puede convertir en un arma, ¿no? Porque todo lo que está allí puede ser bastante útil, pero el uso que se le da hoy día está destruyendo familias, a juventud, la pureza, por una herramienta. Entonces, cuidado. Este es el contexto. Ahora, el texto nos dice, verso 4, y dijeron. Este dijeron, por supuesto, habla de más que lo que hablaron, ¿no? Sino que nos habla de lo que hay en su corazón, ¿no? El deseo de su corazón aquí, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Y sin duda, aquí lo que vemos es que el pueblo está organizando algo. Y dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Por si fuéramos, ¿qué dice? O sea, ellos veían la voluntad de Dios para ellos con temor, como algo contrario, como que esto es malo para mí. La voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos 12, ¿no? Dice que es buena, agradable y perfecta. Pero cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece, siempre en la voluntad de Dios va a ser algo contrario. No me va a parecer bien. Y ellos están en flagrante rebelión contra Dios, ¿no? Y sin duda este proyecto fue una declaración de guerra contra Dios, ¿no? Donde la gente estaba resistiendo el mandato de Dios de dispersarse, de poblar o repoblar la tierra, y motivados por el miedo, ¿se da cuenta? No sea que seamos esparcidos. Ese era su temor. Su temor era que la voluntad de Dios se llevara a cabo. Y movido por el miedo, movido por el orgullo, decidieron construir una ciudad, un gran sigurat, y permanecer juntos allí. Pero aún más, ¿no? Como dice allí, la rebelión es así, bastante clara. Tiene un plan, ¿no? El plan es, quedémonos aquí. ¿Cuál es la meta? Hacernos un gran nombre por si fuéramos esparcidos. Y como dice allí, el propósito, ¿no?, de este plan, sin duda, como dice allí, edificar una torre. El plan era construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Eso obviamente es en señal de queremos ser como quién. El objetivo era hagámonos un nombre, hagámonos famosos. ¿No es el objetivo de muchos en el día de hoy? No fue hace mucho tiempo, veía una investigación, hacía la diferencia de en la mayoría de los países de Sudamérica, cuál era el deseo de los adolescentes, qué querían ser cuando grandes, ¿no? Y en algunos lugares, hace 15, 20 años, era futbolista, médico, qué sé yo, profesor. En algunos pocos países se daba eso. Pero hoy día, una investigación del año pasado, casi el 90% de los países de Sudamérica decía youtuber. ¿Qué quiere ser cuando grande? Youtuber. Perdón la expresión, pero es como decía alguien, esto es como ser idiota, ¿no? Eso, ¿qué valor tiene en sí mismo? Ser famoso, estar ahí expuesto. Su objetivo, hagámonos un nombre, que nos conozcan.
Pueden ser muchos o los que yo quiero que me conozcan o sepan cómo es mi vida. Es triste, es realmente triste muchas veces ver personas, yo tengo redes sociales, las uso para ver cómo sale mi equipo de fútbol, la mayoría de las veces, y para otras cosas. Pero aquí desayunando, y aún incluso ministerialmente, aquí en el discipulado con fulanito, es necesario esa exposición, es necesario los likes, son necesarios los corazones. Esto no es nuevo. Ellos, su plan era una ciudad, el objetivo era ser famosos. No habían redes sociales, pero el corazón buscaba lo mismo que buscan el día de hoy: el reconocimiento, la adulación, el ser conocidos. Ahora, el propósito, la motivación de la rebeldía, sin duda, era ir en contra de Dios, ¿no? La intención era para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra, desobediendo el mandato de Dios de multiplíquense y llenen la tierra, ¿no? Un mandato expreso y que más bien es un mandato que es expresado como bendición. El multiplicarse y llenar la tierra no era un castigo, era la bendición de Dios de haberlo salvado de un juicio. Ahora poblen esto para que sea una nueva reversión de todo lo que fue antes. Pero ellos decidieron que no, iban a ir en contra de lo que Dios había estipulado por miedo, por orgullo. Entonces, ¿qué es lo que vemos o cómo se desarrolla esta rebelión? ¿Cuáles son las características de esta rebelión? Primero, desobediencia. ¿Ha sido desobediente usted? Yo lo he sido, lo soy. ¿Siempre hacemos la voluntad de Dios como Él lo manda? No. Normalmente una desobediencia pequeña nos lleva a otra, más grande. ¿Se acuerdan, jóvenes, que estudiamos Salmo 32 y Salmo 51 en los últimos sábados, viendo el pecado de David? ¿Se acuerda cómo comienza? Comienza por estar ocioso en su casa, ¿verdad? Por no hacer lo que tenía que hacer. Cuando tenía que ir a la guerra, está ocioso. Y como vivía en el lugar más alto, ve a alguien en su piscina bañándose. Y él podría entrarse. ¿Pero qué hace? Tiene emociones lujuriosas. Podría haber pedido perdón y se va para adentro. Pero tuvo pensamientos lujuriosos. Después decidió, en base a eso, mandó a otras personas a buscar a esta mujer. Mintió, engañó, mató. No fue un pecado. ¿Se da cuenta cómo es? Desobediencia, la soberbia. Ellos, en esta idea de autoglorificación, querían glorificarse a sí mismos. Es como esta idea de autobombo, ¿no? De hacernos... ¿Y acaso las redes sociales muchas veces no hacen eso? Buscar su propio nombre fuera conocido en lugar de que el nombre de Dios sea conocido. Desobediencia abierta, soberbia y autosuficiencia. No necesitamos a Dios. Nuestra tecnología nos basta para hacer y llevar adelante nuestros planes. Y por último, este deseo de querer volverse como Dios. El nombre de Babel, ¿no? El nombre Babel en el idioma mesopotámico significa una puerta a Dios o la puerta de los dioses. En el hebreo tiene un juego ahí de palabras, significa confusión, porque es lo que viene a suceder. Pero se da cuenta cuáles son las características de la rebelión. Muy diferente a nuestra vida, quizás no tanto. O sea, cuánto luchamos con hacernos un nombre propio, de la manera que sea. Quizás nuestro mundo es simplemente nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de clase, o simplemente para una persona. Voy a hacer esto porque quiero agradar a esa persona, o quiero que me vea, quiero ser notorio para ella o para él. Ahora, ante esto, ¿qué hace Dios? ¿Cuál es la reacción de Dios? Fíjese verso 5. Y descendió Dios. Bajó a ver.
como si él no pudiera verlo desde el cielo, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué querían hacer? Ellos querían llegar a Dios. ¿Pudieron? Por supuesto que no. Por eso es que es necesario que Dios baje. Y Dios sigue haciendo lo mismo. Sigue bajando a ver lo que pasa. Incluso él mismo bajó para poder remediar el problema del hombre en Jesucristo. Pero lo que hace es bajar a ver, dice ahí verso 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y no van a desistir. O sea, son tercos, como yo, no sé si como tú. Ahora pues, dice, descendamos, nuevamente, otro lugar para ver la doctrina no desarrollada, pero sí hay evidente de la Trinidad, ¿no? Hagamos al hombre, descendamos, aquí Dios hablando. Entonces, ¿cuál es la reacción de Dios? Baja a ver y dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. La pregunta que yo me hacía durante la semana era, esta es juicio, porque Dios baja a ver lo que pasa y dice, los voy a jugar, tal como en el diluvio. Pero la confusión decide allí confundir sus lenguas para que se dispersen sobre la tierra, forzándolos de alguna manera a cumplir el mandato de Dios de llenar la tierra. ¿Y eso era una bendición o una maldición? Interesante, ¿no? Que el juicio de Dios hacia ellos, normalmente lo vemos como una bendición, y si bien siempre el juicio viene acompañado de consecuencias, pero en este caso era la consecuencia para que pudieran ser bendecidos en cumplir con la voluntad de Dios. Es interesante cómo Dios obra, ¿verdad? Entonces, vemos que la reacción de Dios y su juicio es interesante porque aquí está acompañado siempre de misericordia. Porque el hecho de que Dios les confunda, él podría haber, ¿qué podría haber hecho? Dijo, ya no voy a destruir la tierra por agua, ¿verdad? Ya lo vimos la semana pasada. Bueno, hagámoslo por fuego, o que caigan piedras. Recuerde que no más adelante, o sea, un poquito más adelante, cuando vemos la historia de Abraham con su sobrino Lot en una ciudad, ¿qué pasó? Sodoma y Gomorra, ¿qué cae allí? Fuego del cielo, azufre, y se destruyen esas ciudades y otras más que están por ahí. O sea, el Señor podría haberlo hecho, ¿verdad? Podría haber actuado con Babel como lo hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo hace? Bueno, como termina Romanos capítulo 11, las preguntas que se hace Pablo. ¿Quién puede darle un consejo a Dios? Por eso dice, gracias sean dadas a Dios. Por eso dice, os ruego por la misericordia de Dios. Después de todo eso, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para que más adelante dice, que comprobemos cómo es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Entonces vemos que Dios trae juicio a la humanidad, pero su juicio siempre está acompañado de misericordia. Y eso es motivo de gratitud y alabanza a Dios. Porque si bien Dios en su justicia siempre honra su palabra y nunca toma por inocente al culpable, pero nunca su juicio está desprovisto de gracia y misericordia. Y acá con toda la humanidad, al menos la conocida, empecinada en rebeldía contra Dios, en querer hacerse un nombre para ellos, el Señor viene y simplemente hace algo para que ellos obligadamente tengan que cumplir con su voluntad. Me hace acordar a Balaam, ¿se acuerda? Le pagaron para que maldijera al pueblo de Israel, ¿se acuerda? 3 veces y nunca pudo. Al final daba bendición. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre van adelante. El hombre dispone en su corazón para hacer lo que él quiera a su manera, como tú y yo. Pero el consejo de Dios prevalece siempre. Y esa es una de las grandes lecciones que vemos aquí.
Su plan sigue adelante. ¿Y cuál es su plan? Que tú y yo hagamos su voluntad. La pregunta es, ¿lo haces? En el caso de la Torre de Babel, lo que sucede allí, reflexionemos un poquito. Porque lo que estamos viendo aquí, y es interesante, parte de la gracia de Dios se manifiesta en esto. Mire, vaya conmigo. Esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar la semana que viene. Pero después del verso 10, del capítulo 11, dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, en hebreo, quiere decir nombre, ¿no? Shem, en realidad, con ese H. Y vienen las generaciones de Sem. Y de la generación de Sem viene, llegamos al verso 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró ¿a quién? Abraham. ¿Y qué pasa con Abraham? Capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué dice allí? ¿No era el deseo de aquellos que estaban aquí en la Torre de Babel? ¿Tener un gran nombre? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace esto? El hombre busca hacerse un gran nombre y lo sigue haciendo en el día de hoy. La pregunta es tú. Pensamos en las formas más fáciles y comunes de hacerse un nombre hoy. Lo mencionábamos recién. Las redes sociales, ¿no? Quizás es la vía más rápida y más accesible para ser popular, para hacerse un nombre, para tener like, para crearnos una vida exitosa, editada, pero sumamente falsa. Dan aparentemente una comunidad, ¿no? En la comunidad de las redes sociales, pero sin raíces, sin fundamento. Quizás son tus logros laborales, tus logros académicos, tus logros económicos, en los que buscas ser alguien, un trabajo o una productividad. Yo soy bueno en lo que hago, mientras más hago, más valor tengo. Quizás eso es lo que te dice. En tu imagen física, en tu estética, en tu estilo de vida. Porque vivimos en una cultura que nos mira todo el tiempo y nosotros dejamos que nos miren y que opinen de cómo nos vemos. ¿Y por qué estás así? ¿Y tu peinado? ¿Y tu peso? ¿Y un montón de otras cosas? Y reaccionamos frente a eso. Un cuidado extremo de la imagen, de la moda. Yo no sé, en nuestra cuadra, no está mal, ojo, pero en nuestra zona acá nomás, de 5 o 6 manzanas, hay 6 gimnasios. Fantástico, ¿no? Antes había uno en toda la ciudad, hace tiempo atrás. Pero tenemos una rampa para salir a correr igual, ¿eh? Llegamos en auto a un lugar para andar en bicicleta. No lo critico, no es algo personal. O vamos en auto a un lugar para ir a caminar. Tenemos un precioso bosque allá en el Parque del Lago. Hay muchas maneras de hacer lo mismo. Preguntémonos simplemente por qué. ¿Qué es lo que buscamos allí? ¿Será que estamos buscando un nombre, reconocimiento? En nuestra estética, nuestra identidad se vuelve casi performática, como el mundo en que vivimos, ¿no? Todo es performático. Todo lo que hacemos tiene que verse, tiene que conocerse, tiene que notarse. Quizás buscamos un nombre o un reconocimiento por mi personalidad, por la notoriedad que doy, siendo con mi opinión, quizás teniendo opiniones disidentes, o más bien siendo escandaloso con lo que opino, por logros religiosos, espirituales. ¿No? Yo soy el ungido, yo soy el pastor. ¿Será eso? ¿Yo busco nombre en eso? ¿O mis dones? ¿Eso es lo que me da un nombre propio? ¿O los bienes? ¿O la acumulación? ¿O mi estatus económico? ¿La ropa? ¿Viajar? ¿La tecnología? ¿Tener un iPhone? ¿Eso es el nombre que busco? ¿La gloria personal? Mucho se mide en cuanto consumo y sea visible. Que sepan, ¿no? La manzanita en el auto atrás, ¿no?
¿Será eso? O el activismo, una mujer acuñó esta idea de la banalidad del mal, ¿no? Cuando hacían los juicios ahí después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos decían, seguimos órdenes. Y a alguien hace poco le escuché esta idea de la banalidad hoy del bien, el buenismo, en hacer este activismo como una plataforma, como una marca personal. No vivimos para esas cosas, pero sí queremos ayudar a todos, queremos ser buenos con todos. Y los vemos, ¿eh? Están en las redes sociales también, en las noticias, y tienen nombre. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas cosas o esta forma de hacerse un nombre? Es que se pueden hacer, que son accesibles, que no requieren obediencia a Dios, tal como en Babel, en que dependen del reconocimiento de los hombres, en que mucho de ello construye una identidad, pero sin fundamento, y simplemente promueven una ilusión de una grandeza, pero simplemente traen vacío. Ahora, el contraste aquí es que ellos dijeron, hagámonos un nombre. Pero en la Biblia, el nombre lo da Dios. Y lo vemos aquí, en Abraham. Dios le da un nombre a Abraham. Incluso él se llamaba Abraham y posteriormente le dice, ya no serás más Abraham, ahora serás Abraham. Así lo hace con Jacob, después serás Israel. Dios te puede dar un nombre. Mateo nos dice que el que se humilla será enaltecido. Ellos querían llegar a ser como Dios, llegar a lo alto. ¿Cuál es el camino para eso? Cristo nos ha dejado el camino. Por eso Pedro nos dice, tenemos a Cristo como ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es ese camino? El camino de la humillación. No es sino por medio de la humildad. Ahora, nuestro verdadero nombre, o el verdadero nombre, o el nombre que verdaderamente tiene valor, es el nombre que está escrito en los cielos. Lo que nos dice Lucas 10. La pregunta es, ¿tu nombre está allí? Si no lo está, bueno, Dios te está dando una oportunidad de que tu nombre quede escrito con una tinta indeleble en los cielos. Simplemente tienes que reconocer que Jesucristo es el camino. Que el nombre que Él te puede dar es el que verdaderamente tiene valor. Y si ya tu nombre está escrito allí, como hijo o hija de Dios, ¿es el nombre el que le das realmente valor? ¿O es el nombre que te puedes generar acá en este mundo? ¿Luchas con eso? Y quizás. Grande, pequeño, adolescente, no importa. Todos luchamos con esto. Obviamente, las formas y las puertas para esto son diferentes. Cuidado con el uso del celular, de las redes sociales. Si no va a tener un uso que te traiga una edificación, lo único que te va a llevar es un camino como el de David. Descendente, en un pecado, a otro y a otro y a otro. Y por la gracia de Dios, David, aunque siempre su camino fue en decadencia, no terminó como otros reyes. Pero hay misericordia. Y Dios te está dando una oportunidad, como hijo o hija de Dios, de volver de ese camino. El nombre que Dios da es estable. El que el hombre construye se derrumba fácilmente. Tú, ¿dónde te estás afirmando? ¿En el nombre que Dios te ha dado o en el que tú intentas construirte? Vamos a ponernos en pie y vamos ahora.